Cool FM presenta La Movida. Hola, soy Daniela Horta y les invito a descubrir gente extraordinaria. Y le damos la bienvenida a nuestro querido Iván Chanis. Antes les comento un poco sobre él. Es abogado, activista, ex diplomático y maestro de yoga. Ejerce el derecho desde el año 2006 tras graduarse de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Santa María de la Antigua, y allí obtiene el título de Derecho y Ciencias Políticas en grado magna cum laude. También en este mismo año obtiene su idoneidad para ejercer la abogacía en Panamá por la Corte Suprema de Justicia. Complementa sus estudios de licenciatura en el año 2009, asiste a la Escuela de Derecho de la New York University en Nueva York y allí obtiene un máster en Derecho. Gana una beca al mérito por la misma Universidad de Nueva York y es representante de los estudiantes de maestría ante el Student Bar Association. Además, cuenta con estudios de Relaciones Internacionales y Diplomacia, áreas en las que se dedica y pues se maneja muy bien. Su especialización incluye Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho también Internacional Humanitario, Relaciones Internacionales y Diplomacia. Es el presidente de la Fundación Iguales y desde allí aboga por la igualdad, coordina y participa en organizaciones internacionales en el proceso de matrimonio igualitario que se sigue en la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Y es un súper honor tenerlo en La Movida porque además de todo lo que he dicho es un ser extraordinario y lo queremos mucho en este espacio. Bienvenido, Iván, ¿cómo estás? Feliz de estar una vez más con ustedes. Para mí siempre es un gran placer y un honor compartir contigo y con las personas que oyen tu programa. Estoy súper agradecida que hayas aceptado la invitación porque sé que por estos días hay mucho movimiento. El matrimonio igualitario es noticia. Ya vamos a hablar especialmente del tema que sé que a mucha gente le interesa. Pero antes de entrar en materia del matrimonio igualitario, yo quisiera que la gente te conozca, Iván, porque la verdad que eres una persona que ha sido constante en la lucha por los derechos humanos. No solamente a la comunidad a la que representas, sino en términos generales, siempre allí al pie de la lucha. Y mi pregunta, la primera, tiene que ver con esto. ¿Por qué decides tú tomar este camino? ¿Qué te motivó a especializarte en derechos humanos? Sí, gracias por esa introducción, la verdad. Y se nota el cariño que me tienes y es recíproco. Bueno, es súper interesante. Yo hace poco daba una clase a unos estudiantes de Tulane y me hicieron una pregunta similar. Es interesante cómo la vida te abre oportunidades y te brinda oportunidades y está en uno pues acogerlas o no. Yo fui a estudiar en NYU con la idea de estudiar arbitraje internacional y derecho internacional relacionado a grandes disputas, como con Estado, con una gran compañía. Bueno, sabes cómo son los temas de petroleras y demás. Uh-huh. Tú puedes comprender, ¿no? Y eso es súper interesante porque a mí me apasionaba el derecho internacional. Siempre me ha apasionado el derecho internacional desde la universidad. Pero el derecho internacional público en un lugar como Panamá, o sea, yo no sabía si me iba a dedicar a la academia. Y dije, bueno, voy a seguir el derecho internacional, pero una vía que puedo ejercer. Yo pensaba regresar a Panamá. En ese interim, a mí me sale la oportunidad de trabajar en las relaciones internacionales, que también había estudiado, pero sin pensar que lo iba a ejercer específicamente, y empecé a trabajar en la OEA, pues frente a la OEA, a nombre de Panamá, y tuve esa introducción al sistema interamericano de derechos humanos, que solo había visto desde la universidad, pero trabajar, conocer, entender los temas políticos, los temas de derechos humanos, eso me empezó a abrir camino. Y la parte interesante, que es como medular, es cuando a mí se me brinda como que de este portafolio de cosas que quieres trabajar, ¿cuáles quieres? Y el tema de derechos humanos, lo creas o no, nadie lo quería. O nadie quería llevar temas específicos. A mí me agarró yo dije, yo quiero la cartera, y empecé a llevar temas de derechos, o sea, desde el punto de vista regional, ¿no? Del sistema interamericano en derechos de pueblos originarios, primero. Luego empecé a trabajar en temas de derechos de las personas afrodescendientes y veo la Convención de Racismo, veo la Convención, la Declaración sobre Pueblos Indígenas. Y luego entro también a trabajar específicamente desde cero en lo que se convierte en la primera convención en la historia moderna de los derechos humanos
de protección de derechos humanos de personas mayores. Y ese proceso, bueno, tú me conoces, yo cuando me meto en algo me meto al 150%. No solo era trabajar, ir a las reuniones y representar, era investigar, leer, conocer, meterme a cursos, volver a repasar lo que estudié formalmente en la universidad. Y eso fue como yo me atrevería a decir, una tercera o cuarta maestría, fue meterme de lleno y desde el punto de vista de la negociación de los tratados internacionales, cómo eso se traducía en cambiar positivamente la vida de las personas. Y cuando digo las personas es de un grupo humano, pero a nivel regional. O sea, el trabajo que nosotros, y que la verdad me siento muy honrado de haber podido hacer, está impactando a gente en todo el hemisferio de las Américas, y más aún, y yo después abogo porque el Sistema Universal de Derechos Humanos, a través de grupos de trabajo de Naciones Unidas, copien, repliquen y mejoren lo que hicimos en el sistema interamericano. Ojo, allá no han podido todavía, allá no han concretado una convención como sí lo hicimos en las Américas, que fue un gran logro de unidad, aun cuando hay una gran fragmentación política de nuestro hemisferio. O sea, estos son los años, los últimos, para poner en contexto, los últimos años del surgimiento de la izquierda cuando tenía mucho poder. O sea, era el tiempo de Chávez, de Evo, de Cristina en Sudamérica. Estábamos empezando, o segunda vez de Obama, o sea, había mucha estabilidad, ¿sabes? Había menos problemas de los que tenemos hoy, muy complejos todavía, pero todavía había un momento como de consenso interamericano, y yo estuve ahí presente para aportar de manera positiva. Entonces eso me motivó tanto, sobre todo en el proceso de conocer gente especialísima y muy valiosa. Entonces cuando yo regreso a Panamá, ya yo no podía estar como limitado a, ¿sabes?, a únicamente tener la opinión del Estado y la formalidad diplomática. Yo quería decir más. Y ahí es donde empiezo Fundación Iguales. Te me adelantaste a una pregunta, pero bueno, ya sabemos dónde viene y ahora vamos a hablar de Iguales también en detalle, es importante. Pero antes quería preguntarte por estos, después de tantas batallas que has librado y tantos logros que sé que has tenido, para ti, ¿cuál ha sido uno de esos que te ha marcado, que ha sido súper importante en tu vida? ¿Y por qué? Bueno, específicamente terminar la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de Personas Mayores, porque cuando yo empiezo el proceso, que fue 5 años antes, todo pronóstico histórico, por así decirlo, cuánto demora un tiempo de negociar un tratado internacional, con todo en contra en cuanto a presupuesto y los donantes que no daban confianza, de, ¿sabes? Otro proceso más de negociación, por gusto, plata y tiempo gastado, inteligencia diluida, y fue sumamente revelador cómo el compromiso, por un lado, de profesionales, las capacidades aplicadas, o sea, el conocimiento, cómo te brinda espacios de generación de algo, en este caso de protecciones internacionales en materia de derechos humanos. Y esa energía que uno lleva por dentro que dice, ¿sabes? Vamos a meterle... O sea, hay momentos que se estaban enfriando las negociaciones y yo, presidente del grupo de trabajo, yo es que esto no puede parar. Voy a cocinar galletas y voy a ofrecer llevar, ¿sabes?, refrigerios a las negociaciones para ver si... Y te lo juro que decíamos la diplomacia de la galleta. Yo agarraba y hacía unas galletas excepcionales, dizque con macadamia, y le ponía especies y las llevaba brownies y creamos como ese espacio como de camaradería más allá, y hicimos como una familia en realidad, y había un compromiso. Era como que, no, a ver, Colombia, no me puedes dejar así. O sea, Colombia, tienes que venir a las reuniones, no puedes dejar a tus viejitos atrás. Claro. Y así, y a otros países. Y contra todo pronóstico, en 5 años logramos terminar eso. Y es como difícil de materializar lo que significa, porque estamos hablando de algo que es, ¿sabes? No sé, creo decirlo, como es eso. Es intangible, quizás. Intangible, totalmente, sí. Pero a la vez, y no es algo que me dio como decir, no sé, me gané el concurso del influencer latinoamericano y me dieron 50,000 likes.
ni me gané un Lamborghini, o sea, nada de eso. Esto es como the precious, lo hermoso de saber que una comunidad históricamente no discriminada, históricamente no considerada, que muchas de nuestras sociedades, la verdad, estamos como despojándonos de un grupo tan importante que nos abrió todas las puertas y los caminos de lo que hoy conocemos como sociedad o país o familia. Dar eso para ellos, para mí es mi gran satisfacción. Y yo tuve la dicha de haber conocido a mis 4 abuelos y tener una linda relación con los 4, así que en honor a ellos también fue parte de todo ese proceso. Qué bonito que hayas escogido o que sea este tu logro mayor y todos los que faltan, Iván, porque no termina esta lucha por las minorías y tú ahora, pues, desde hace mucho tiempo, pero ahora justo en este momento, cuando estamos como en la candela, en el punto exacto donde todas las miradas están en Panamá, y me refiero al mundo, no solamente a las miradas locales, sino mucha gente está muy pendiente de Panamá porque se abre otra vez el tema, se abre otra vez el debate acerca específicamente de la comunidad LGTBQ+, y por supuesto del matrimonio igualitario, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un llamado muy importante a reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo, y es como un jalón, así lo veo yo, como un jaloncito, un pellizco fuerte a Panamá. ¿Qué está pasando? ¿Por qué todavía no tenemos respuestas? Entonces, al regreso, vamos a hablar especialmente de este acontecimiento y por ahí algunas otras preguntas, porque aparte se me olvidó decir que dije algo de yoga, que te voy a preguntar por ahí también algo de eso, pero se me olvidó decir que eras un gran cocinero, así que hay muchas cosas todavía que comentar. Ya venimos con más en la movida, ustedes no le cambien, recuerden que estamos conectados a través del 6301-2810 WhatsApp de cabina para que hagan sus preguntas. La movida presenta gente extraordinaria. Seguimos conversando con Iván Chanis, abogado, activista, presidente de Fundación Iguales. Si había quedado una pregunta pendiente, pues ya llegamos al tema que sé que a muchos les interesa, el matrimonio igualitario. Por supuesto, hay que aprovechar que Iván está en el espacio para comentar. Quiero abrir con esta cita, y es de Flavia Piovesan, que es la segunda vicepresidenta de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos, y ella ha dicho: hay una situación muy grave y dramática con las personas LGBTI en Panamá. Iván, hablemos un poco de la Fundación de Iguales, que precisamente representa a esta comunidad, y cómo ves tú este llamado y esta alerta que hace Flavia. ¿Cómo estamos en Panamá? ¿Cómo está la comunidad y esta minoría que tú representas? Con mucho gusto. Bueno, como sabes, Fundación Iguales es una organización sin fines de lucro que se dedica a la observancia, promoción y respeto de los derechos humanos como una vía para afianzar valores como igualdad, respeto y diversidad en nuestra sociedad, y nos fundamentamos en nuestro trabajo en que estos son valores democráticos, que son principios que debemos todos estar promoviendo, como la libertad, la igualdad ante la ley y la no discriminación. Pero no tenemos la misión principal de erradicar la discriminación por orientación sexual, identidad de género, o sea, protección de personas LGBTIQ+. Panamá está muy atrás. O sea, Panamá está bastante retrasado, y esto lo puedo decir categóricamente y de manera objetiva, en el sentido de que si bien se habla, y estamos hablando muchísimo en estos días, por razones obvias, del matrimonio civil a parejas del mismo sexo como una gran deuda a la población LGBT, porque tenemos más de 4 años esperando respuesta a la Corte Suprema, nosotros aprovechamos esa audiencia y ese espacio de hablar con Flavia, con la comisionada Mantilla y el presidente de la CIDH, Joel Hernández, etcétera, quienes estuvieron en esa audiencia, para también contextualizar, más allá del matrimonio civil, todas las otras cosas que no están pasando en Panamá, o que están pasando de manera negativa, depende de cómo lo veas. Y hablamos de cosas tan básicas que en otros países al menos hay ciertos avances, como es una ley de protección de no discriminación hacia personas LGBT,
o la previsión de violencia hacia personas LGBT, o sea, por su orientación sexual o su identidad de expresión de género, que la derogación de leyes arcaicas y discriminatorias y inaceptables, como es la ley de la policía, de los bomberos, que cataloga el lesbianismo y el homosexualismo como una falta grave, o sea, una falta grave al nivel de como un policía le dispararía a otro policía con un arma de fuego. O sea, a eso se compara el homosexualismo y el lesbianismo en esas leyes. Hemos hablado en los últimos meses, en medio de una pandemia mundial, cómo las personas LGBT hemos sido discriminadas en no donar sangre, porque la ley de donación de sangre o el decreto que establece la reglamentación a donación de sangre prohíbe a las personas gays o lesbianas que donemos sangre porque nos consideran al lado de lo que sería una persona promiscua o un drogadicto. Eso lo dice la ley. Y todo esto, además, Panamá se destaca en cosas muy positivas, pero también muy negativas, como es que fue el último país hispanoparlante de la región en despenalizar la sodomía, o sea, despenalizar la homosexualidad. Entonces, no es como que de la noche a la mañana nos fuimos a la Comisión Interamericana a decir que nos queremos casar. No. Esto es uno de los grandes problemas de una discriminación estructurada en nuestra sociedad, en nuestro gobierno y por nuestras instituciones, que es necesario abordar de una manera transversal. O sea, hay muchos temas y ahí es donde también falta claridad a veces y tenemos que ser más asertivos en nuestras comunicaciones, de que nosotros, si bien nuestra demanda principal está ante la falta de acceso a justicia o de una justicia pronta por parte de la Corte Suprema de Justicia, aquí todos los otros órganos del Estado pudieran estar haciendo cambios dramáticos y positivos para evitar la discriminación. Entonces, el Ejecutivo puede estar derogando esas leyes o creando mejores leyes que protejan a la comunidad LGTBI, a sus familias. La Asamblea Nacional pudiera estar legislando o evitando pasar leyes discriminatorias que perpetúen esa discriminación. Y así otros ejemplos un poco más técnicos que no quiero aburrir a todo el mundo, pero hay un sinnúmero. O sea, yo pudiera empezar a enumerar cosas específicas y hacerte una lista y nos quedamos una hora hablando de listas que cosas que pueden cambiar. Pero sí es bueno entrar en contexto antes de hablar específicamente del matrimonio igualitario y de esta lucha que están librando, porque bueno, han ocurrido y de hecho la pandemia ha dejado en evidencia muchas cosas y una de ellas ha sido pues la discriminación, lamentablemente. Sí. Hay más de 30 casos que ya pues han señalado algunos organismos y algunas fundaciones como la tuya que se han dado en pandemia, donde pues se ve claramente que no estamos en igualdad de derechos. Sí. Me refiero a todas las minorías. Y de ahí parte todo, ¿no? Porque es un problema exactamente de eso. Primero, reconocernos como iguales, que me encanta el nombre de la fundación porque eso es. Gracias. Todos somos humanos. Reconocer esto primero y después de allí derivan todos los derechos, incluyendo el matrimonio. Ha habido como una discusión, incluso hasta del término, que sin el término matrimonio, el concepto, etcétera, también se ha llevado a un plano, o se ha querido llevar a un plano que no es el plano donde esto se origina y donde ustedes están tratando de lograr igualdad, que es el plano legal, civil. Se ha tratado de llevar esto o desviar la conversación hacia el tema de la religión, que de por sí opino que todas las religiones tienen derecho a tener matrimonios como se lo planteen y nadie está hablando de esos derechos dentro de la iglesia o dentro de otras religiones, la iglesia católica u otras religiones. Están acá ustedes peleando por un derecho civil, legal. Coméntame un poco esta división tan importante que debe haber de Estado y de pues religión. No tienen que mezclarse esto nunca. Totalmente de acuerdo y es súper importante que todas las personas que nos estén escuchando o viendo comprendan que hay una gran diferenciación entre el matrimonio civil, que es el frente al Estado, es decir, a través de un juez o notario, y el matrimonio eclesiástico o cualquiera, o como se llame dentro del rito religioso que cualquier persona profese. Nosotros únicamente estamos pidiendo equiparar el acceso al matrimonio civil, es decir,
al derecho que tiene una pareja heterosexual a ir ante el juez o notario y casarse y tener las protecciones que el Estado está obligado a darle a esa familia o ese núcleo familiar. Asimismo, las parejas del mismo sexo quieren ese acceso a igualdad de derechos para cosas como tener la protección de la seguridad social, derechos migratorios, por ejemplo, si tu pareja no es panameña o está aquí en proceso de naturalización, como lo es pagar impuestos de manera conjunta, como es heredar de la persona con la cual tú convives y tienes años construyendo un proyecto de vida juntos. Es decir, categóricamente, esto nada tiene que ver con el derecho legítimo que tienen todas las iglesias, congregaciones religiosas, a establecer dentro de esas congregaciones o iglesias las reglas para lo que ellos establecen que deben ser las personas que se pueden o no casar. En esto nada cambia la tradición de esas entidades religiosas a lo que ellas o ellos determinen. Entonces es importante recalcar que, y esto lo digo con la mayor transparencia, en la introducción de lo que hablamos de mi trabajo en otros grupos humanos y sus derechos humanos. Quienes trabajamos derechos humanos y los comprendemos de verdad, conocemos las características de los derechos humanos. Una de las 5 mayores características de los derechos humanos es que son indivisibles y son universales. Esa es otra gran característica. Entonces, en la indivisibilidad de los derechos humanos, yo no puedo separar un derecho humano del otro y decir que uno es mejor que el otro. Entonces, yo en mi derecho al acceso al matrimonio civil, que sería que no se me discrimine, o sea, que se me proteja por la no discriminación, yo no puedo decir que voy a cambiar el derecho a la libertad religiosa de una iglesia. Muy por el contrario, si yo creo en los derechos humanos de verdad y los comprendo y no hago palabras que digo fácilmente, es decir, yo respeto derechos humanos, pero no me gustan estos y selecciono estos y estos, eso no es así. El verdadero defensor o defensora de derechos humanos protege todos los derechos humanos. Yo, como panameño, como hombre, tengo que defender también el derecho a libertad religiosa y la defenderé siempre, así como vengo hace años defendiendo el derecho de las personas migrantes en Panamá, así como seguiré defendiendo la libertad de expresión y sobre todo los periodistas a poder ejercer de manera libre y sin presiones el derecho a la libertad de expresión y por ende también el derecho a la opinión. Entonces, y así nos vamos al derecho a la movilidad. O sea, yo no puedo estar en contra de los derechos de otros grupos minoritarios, por ejemplo, de los pueblos originarios de Panamá. Yo tengo que apoyar los derechos humanos de los pueblos originarios de Panamá. Entonces, asimismo, yo defiendo mi derecho humano como persona LGBT a no ser discriminado por mi orientación sexual, es decir, por ser gay. Entonces, nadie puede decirte y obligar al Estado que discrimine a unos porque le parece que la forma de amar de esa persona no es la correcta. Nadie tiene el derecho para decirme a mí o a ninguna persona LGBT cómo y dónde y con quién tiene que amar y formar una familia. Entonces, eso es lo que al final del día estamos decidiendo. Ser reconocidos por igualdad ante la ley, o sea, frente al Estado, de que si uno se pueden casar y quieren iniciar una vida juntos, es decir, tener esas protecciones legales que yo dije antes, nadie pueda decir, no, tú no puedes porque no me gusta la forma en la cual tú ves el amor frente a otra persona, en este caso porque es del mismo sexo. Iván, cuéntame algo en términos legales. Ahorita hay, pues están las miradas en la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Pero ¿qué pasa si la Corte al final sigue pasando el tiempo y pues no hay acción concreta? ¿Qué viene después, legalmente? Bueno, legalmente viene la capacidad que tendríamos para elevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidiendo que la envíe como caso contencioso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Si bien parte, y este es un tecnicismo y es súper interesante, de que tú no puedes llevar a la Corte Interamericana casos hasta que culminen la vía nacional, que sería en nuestro caso, en última instancia nacional sería la Corte Suprema de Justicia. Pero la misma Corte ha dicho que una falla, que el no fallar o el no decidir de una manera súper prolongada, lo cual no da respuesta a
posible violación de derechos humanos, en este caso, según yo, hay una violación, claro, porque nosotros estamos demandando, ¿no?, al Estado por una violación del no acceso al matrimonio, configura esa falta un acceso a la justicia y una violación a los derechos humanos, por ende, la comisión puede aceptar el caso. Es decir, imagínate que sigamos hablando de esto y que la Corte pasan otros 10 años y no dice nada. Estamos hablando de 20, 15, 30 años de no acceso a la justicia porque no hay una resolución. Entonces, que decidan. Finalmente que decidan. Si deciden fallar en derecho, hacer lo correcto, reconocer la igualdad, o si quieren tomar la vía de decir que no, exponiendo al país a su responsabilidad internacional, es decir, a que una serie de personas puedan elevar el caso y demandar al Estado ante la Corte. Que sería muy triste porque seremos el primer país en Occidente que una Corte Suprema, una Corte nacional niega en su última instancia el matrimonio civil y que va en contra de la ley interamericana, que es la opinión consultiva 24, y así como lo hizo Costa Rica, lo hizo Ecuador y antes lo hicieron otros países, reconociendo el derecho al matrimonio civil. Conllevaría, ¿sabes?, un caso contencioso, gastos, prolongación del acceso a la justicia, que muchas familias no puedan concretar su plan de vida en Panamá, y al final que Panamá pierda y además tengan que pagar las costas de nuestros impuestos, o sea, del tuyo y del mío, además a ese caso y a los abogados que van a manejar el caso por todos esos años, porque estos casos internacionales demoran años por la complejidad de haber un Estado y una Corte internacional viéndolo, que al final nadie es beneficiado de eso, ¿no? Porque las parejas siguen sin protección por todos esos años, se gasta tiempo e inteligencia, me atrevería a decir, porque deberíamos estar pensando en otras cosas y cómo solucionar otros tantos problemas que tenemos, no sé, como el ambiente, antes de seguir diciendo que unos, por su orientación sexual, no pueden ser ciudadanos plenos. ¿Y cómo ves las condiciones? ¿Tú crees que ahora sí están dadas? ¿Crees que están dadas las condiciones en Panamá? ¿Tienes esperanzas de que esta vez sí puedas tener o puedan tener en general todos los que esperan una respuesta positiva del Estado? Yo siempre me mantendré optimista porque soy un demócrata y porque creo en los derechos humanos y porque creo en la justicia. Por ende, yo siempre voy a ser optimista a que los magistrados y magistradas harán lo correcto y ponderarán desde el punto de vista jurídico lo que es correcto y lo que no es correcto. Dicho esto, si no lo hacen, estoy súper listo a avanzar como se tenga que avanzar, que es elevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y además, ya tenemos 2 audiencias del tema que le han dicho a Panamá, haga lo correcto. Tenemos una opinión consultiva de la Corte, tenemos una serie de países que lo han reconocido. Entonces, el caso, ya tendríamos una gran, no sé, idea de cómo fallaría la Corte, que sería a favor nuestro y de la justicia. Y es curioso, Iván, porque en Panamá, históricamente, desde hace muchísimos años, estamos hablando pues de otros siglos, fue el país o uno de los países que empezó a reconocer, por ejemplo, el divorcio. Y éramos, pues había una constitución para la región, ejemplo, en cuanto a derechos legales, ¿no? Entonces es interesante ver esto y cómo podríamos acercarnos otra vez a ser pioneros en derechos humanos y en derechos legales. Yo coincido, yo siempre trato de recordar ¿sabes? Esa memoria romántica de que te recuerden que Panamá fue miembro fundador de la OEA, que Panamá fue determinante en la construcción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, un panameño estuvo ahí, correcto, ¿sabes?, pluma con pluma, escribiendo lo que hoy es el desarrollo de los derechos humanos desde el punto de vista moderno. El Panamá que ha acogido durante muchos tiempos y recibido a personas de todos los lugares. El Panamá que estableció las bases, por ejemplo, del arbitraje internacional. Aquí vino Bolívar, bueno, quiso Bolívar establecer una capital de las grandes Américas. Como tú dijiste, fuimos uno de los primeros países que estableció el derecho al divorcio en su Código Civil.
la Constitución del 45 establece una serie de reconocimientos al derecho internacional y a minorías y derechos de las mujeres, y estamos hoy como negando nuestra propia historia, negando nuestra identidad como panameños en haber sido un país determinante en el desarrollo de los derechos humanos. Pero bueno, de nuevo, optimista a que todos tenemos derecho a recapacitar y a encauzarnos, y yo estoy seguro que esta nueva generación, sobre todo de jóvenes, vendrán con cambios y cambios positivos. Dicho todo esto, nada más me queda una pregunta, o bueno, más que todo es una curiosidad y que quiero compartir con los oyentes esta parte tuya que me encanta, y es que siento que tu equilibrio y muchas de las cosas que logras, a pesar de todo en contra, y ese es el punto, lo haces también por tus prácticas, digamos, a nivel personal, como por ejemplo, sé que eres profesor de yoga y es algo que quería preguntarte, ¿te equilibra? ¿Has logrado también, además, entender más ese concepto de unidad a través del yoga? Totalmente, creo que estoy dándote mi secreto. Bueno, siempre lo digo igual, la meditación y el yoga para mí han sido reveladores en cuanto a ese sentimiento de unidad y de comprensión de la unidad, porque todos somos una unidad, todos los seres humanos y todas las almas, y toda la energía que está en la naturaleza, que está en el amor, etc. Y sí, especialmente cuando uno está nadando contra la corriente, porque esto no es un tema de popularidad, si fuera un tema de popularidad no hubiera elegido claro. Muy por el contrario, es justamente eso, validar tu realización personal con lo que crees correcto y tu ética, pero también con tu individualidad, ¿no? Y yo soy individual y soy feliz en mis momentos de meditación, en esa hora de yoga que encuentras esa concentración y también esa conexión con demás personas y con valores universales como son el humanismo, ¿no? Yo encuentro mucha paz en la naturaleza, eso es una de las cosas que puedo compartir. Siempre encuentro paz en la naturaleza, en los animales, en las plantas. Y aunque suena un poco así, hay gente, ¿sabes? Hay gente que me escuchará y dirá, ay, un poco kumbaya, es la verdad, o sea, hagan el esfuerzo. Cierren los ojos 5 minutos al despertar y traten de no pensar en nada, o repitan una mantra, o salgan a caminar al parque o a un lugar abierto y uno realmente se va sintiendo mejor. Así que sí, categóricamente esa es una de mis grandes, en lo que me apoyo mucho para seguir con una sonrisa, seguir saludable, seguir sano y positivo hacia el futuro. Nada de lo que nos haga más humanos está de más. Así que por eso quería también que habláramos un poco de yoga. Y comparto contigo todo este sentimiento hermoso que trae el yoga y precisamente nos lleva a pensar en unidad. Todos somos uno, todos latimos de la misma manera. Ojalá cada vez entendamos más esto y podamos, como tu fundación, sentir que somos iguales. Te mando un súper abrazo, Iván. Fue un placer tenerte en la movida. Siempre un placer compartir contigo. Un abrazo grandísimo. Te quiero mucho. Yo también a ti. Esperemos buenas nuevas pronto. Que así sea. Soy Daniela Horta y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Puedes escucharnos en streaming por coolfmpanamá.com y seguirnos en nuestras redes @lamovidapanamá, @coolfm89.3. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y así formar parte de la comunidad de La Movida. Gracias.